Hola Héctor, estamos en un nuevo aniversario de la independencia de Centroamérica, el del Bicentenario más uno, es decir, el primero que llevará al tricentenario, pensando con espíritu optimista. Muy bien, Víctor Hugo. Aprovechemos la ocasión para proponer una mirada diferente sobre el momento fundacional de los países del Istmo. Su significado, si alguna vez tuvo uno solo, se ha ido disolviendo con el paso del tiempo. Además, ¿qué pensará la gente joven sobre la independencia de Centroamérica? Miremos la independencia desde otro lugar que no sean las capitales y las esferas gubernamentales, sino desde otros espacios y con los ojos de otros actores de la historia centroamericana. Antes debemos detenernos a reflexionar sobre la idea misma de independencia, que ya tiene casi 250 años, desde la independencia de Estados Unidos en 1776. Y es tan actual que en el presente Ucrania intenta salvaguardarla frente a la invasión de Rusia. Recordemos que Ucrania tiene apenas 30 años como país independiente. Las independencias son siempre fenómenos de actualidad, ya que vienen en oleadas. La primera fue esa que en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX fue testigo del nacimiento de la mayoría de los estados del continente americano. La segunda ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial. La tercera con la descolonización de África y Asia después de la Segunda Guerra Mundial. Y la última con la desintegración del bloque soviético, que, por la guerra que hoy sufre Ucrania, parece no haber terminado. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Cristina Eguizábal es especialista en relaciones internacionales y política exterior latinoamericana. Sus reflexiones nos servirán de guía en este episodio. El concepto de independencia no se puede separar del concepto de soberanía, porque en realidad la independencia es un término más político, porque no hay ningún país, a menos de aquellos en que han escogido la autarquía casi total, que sea independiente. Si uno piensa más bien en la soberanía, ahí la cosa cambia un poco, porque la soberanía es una aspiración y hay que verlo así. O sea, un país independiente es un país soberano. O sea, la soberanía es difícil de conseguir por la existencia de imperios, por la existencia de países más poderosos que otros y por la naturaleza del sistema internacional, que es un sistema descentralizado en donde la ley, o sea, el derecho internacional, es también una aspiración. Porque el país que no quiere obedecer el derecho internacional, pues sencillamente no lo obedece, punto. Y tenemos los ejemplos de los países imperialistas, Gran Bretaña, Estados Unidos. La independencia y la soberanía son declaratorias de adentro hacia afuera, pero que tienen que ser aceptadas por la comunidad internacional. No basta que un país diga, sino pregúntele a los catalanes. Para Cristina, la independencia es una declaración y su realidad concreta es la soberanía que se ejerce hacia adentro y hacia afuera.
Hacia afuera, la independencia, como acto soberano, es un intento por ocupar un lugar en el sistema internacional de estados. Hacia adentro, es establecer un poder estatal legítimo sobre un conjunto de poblaciones y territorios. Vista la soberanía hacia adentro, recordemos que en 1821, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, provincias del Reino de Guatemala, declararon su independencia. En 1823, esas provincias se unieron como República Federal Centroamericana. En 1840, esta federación se desintegró porque sus integrantes decidieron asumir su independencia. Además, la Declaratoria de Independencia del 15 de septiembre de 1821 no afectó a una parte importante del territorio centroamericano, la fachada que mira al Caribe. Ahí habitan muchos grupos étnicos. Nos referimos a poblaciones indígenas, sumus y ramas no sometidas por los españoles. Los misquitos, grupo étnico formado en el siglo XVII, mezcla de aborígenes de esa región y afrodescendientes. Los garífunas, mezcla de afrodescendientes e indígenas del Caribe, deportados por los británicos a Honduras a fines del siglo XVIII. Y los creoles, afrodescendientes, libertos y cimarrones, que fueron súbditos de los británicos, cuya lengua es un inglés creole y son resultado del mestizaje de afrodescendientes, británicos e indígenas. Así nos lo recuerda Juliet Hooker, originaria de la costa caribe de Nicaragua, de ascendencia creol y profesora de ciencias políticas en Brown University. La independencia de Nicaragua se da en un momento en que hay mucho control local por pueblos indígenas y negros en esta región y hay la emergencia de sus propias formas de organización política dentro del reino misquito. Realmente la independencia no tiene eco en el sentido de que no es acogido como algo que va a liberar a esta gente que está ya en un momento de crear su propia libertad. Y además la Federación Centroamericana es más bien otro emergente poder colonial que va a querer ejercer dominio sobre la región. Juliet deja claro que el 15 de septiembre de 1821 no podía tener impacto alguno en territorios que gozaban de autonomía, tanto del Imperio Británico, que controlaba el Caribe centroamericano, como del Imperio Español, cuya presencia apenas se sentía. Ayer y hoy, la independencia de España ha tenido poca significación para los indígenas de Guatemala. Estos representan casi el 45% de la población, reunidos en 22 grupos mayas y el pueblo garífuna. Se debería de celebrar el 15 de septiembre. En mi posición como mujer indígena, la respuesta sería nada. No tenemos nada absolutamente que celebrar porque es un total engaño. Sabemos que esto fue una búsqueda de privilegios para quienes habían sido privilegiados. Una supuesta independencia criolla que se nos vende como un falso nacionalismo de festejar algo que en realidad no implicó mayor cambio para los pueblos indígenas. Entonces, para mí, no hay nada que celebrar. Para Aide Vali, abogada y defensora de los derechos humanos de la etnia maya achi-guatemalteca, la conmemoración carece de toda legitimidad a los ojos de las poblaciones indígenas, ya que la ruptura con el Imperio Español no representó para ellas mejora alguna cuando pasaron a estar bajo el poder soberano de la República de Guatemala. También la palabra libertad, por el significado que tiene, por el peso que tiene y por la posición histórica que han jugado los pueblos indígenas, es importante esa palabra porque sabemos que la historia guatemalteca particularmente ha sido una historia de colonización, de ver a los pueblos indígenas como seres inferiores, racializados. En suma, el nuevo Estado independiente pretendió que su soberanía imperase sobre territorios y poblaciones.
Esto no ocurrió en el Caribe centroamericano. También las poblaciones indígenas mayas han vivido en resistencia contra un Estado que siempre las ha oprimido y marginado, como dice Aide. Consideremos ahora la Declaratoria de Independencia y la soberanía como realidad concreta vista hacia afuera. Cristina Eguizábal nos ha dicho que una cosa es que una entidad política se declare independiente y otra muy distinta es que esa declaración sea aceptada por la comunidad internacional de estados. Esa aceptación depende de sus recursos de poder, como el tamaño de su población y territorio o su nivel de riqueza. La República Federal Centroamericana y los estados que de ella surgieron tardaron varias décadas en ser reconocidos formalmente por la comunidad internacional, dominada por los imperios de los europeos y por el ascendiente poder de Estados Unidos en el continente americano. Quienes declararon la independencia de Centroamérica en 1821 supieron desde el principio que la república que pretendían fundar, con escasos recursos de poder, tenía que enfrentar la presencia británica en su territorio, desde Belice hasta la boca del río San Juan, en Nicaragua. Además, su comercio exterior dependía de su relación con Inglaterra, y pronto sus finanzas fueron controladas por casas bancarias inglesas. De tal manera que vista hacia afuera, la independencia centroamericana tenía claras limitaciones. Pero Centroamérica tenía un inmenso potencial, ya que era un istmo estratégico, como lo vieron los conquistadores españoles y las otras potencias coloniales. José Cecilio del Valle, prócer de la independencia, soñaba con que Centroamérica, nombre que adoptó el antiguo Reino de Guatemala, sería el centro del mundo, del Nuevo Mundo y de los grandes océanos del planeta. No en vano, los británicos reafirmaron su presencia en la región después de 1821. En 1848, Estados Unidos conquistó la mayor parte del territorio del noreste de México. Poco después fueron descubiertas fabulosas riquezas de oro en California. A partir de ese momento, una vía interoceánica que comunicara la costa del Atlántico con la del Pacífico hizo de Centroamérica un sitio clave para el naciente imperio estadounidense y también una arena de conflicto que casi lleva a la guerra con el imperio británico. No hay que olvidar que en 1823 Estados Unidos proclamó la doctrina Monroe, contraria a cualquier injerencia de los imperios europeos en el continente americano. Con esta célebre fórmula, América para los americanos, Estados Unidos se impuso como potencia hegemónica sobre las nacientes repúblicas latinoamericanas. Como es conocido, entre 1855 y 1857, el filibustero estadounidense William Walker ocupó Nicaragua con la intención de apoderarse de toda Centroamérica. Walker gozó de gran simpatía en la opinión pública estadounidense y del apoyo oficial de sectores del gobierno. Su lema era "Five or None", es decir, 5 o ninguna, refiriéndose a su intención de conquistar las 5 repúblicas centroamericanas. Muy preocupados ante tan grave peligro, los gobiernos del Istmo, encabezados por el presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora, lograron derrotarlo. En 1898, la rivalidad anglo-británica acabó cuando Estados Unidos despojó a España de sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Además, en 1903, maniobró para que Panamá se independizara de Colombia y así construir el canal, terminado en 1914. El naciente imperio estadounidense estableció en el Caribe y Centroamérica
un sistema de estados clientes con soberanía limitada. La despectiva expresión backyard, patio trasero, define con claridad la subordinación de las repúblicas centroamericanas. La soberanía hacia afuera, es decir, la subordinación imperial, es cambiante en el tiempo. En ocasiones, los estados centroamericanos han intentado incrementar sus márgenes de autonomía. Así ocurrió en Guatemala en la década de 1944-1954, cuando sus gobiernos trataron de ejercer mayor soberanía frente a la todopoderosa United Fruit Company y al mismo gobierno de Estados Unidos. Recordemos que en esa ocasión la Agencia Central de Inteligencia estadounidense orquestó su primera intervención directa en un país latinoamericano. Nuestro colega Rodrigo Vélez, historiador y especialista en la historia de la política exterior de Guatemala y profesor de la Universidad del Valle, describe la coyuntura. Creo que hay un momento muy importante en general para Centroamérica, es la apertura democrática que se dio en la posguerra. Y hubo en El Salvador la Revolución de Abril, hubo movilizaciones en Honduras, en Nicaragua, y al final de cuentas es la guatemalteca la que logra durar. Y a partir de esto es que se genera todo un ambiente en el Circuncaribe de impulsos democráticos. Creo que se plantea de manera muy importante la cuestión de la soberanía y del futuro democrático de la región. Lamentablemente, este impulso de ampliación de los márgenes de soberanía hacia afuera de las repúblicas centroamericanas en un marco democrático se terminó abrupta y violentamente con la Guerra Fría y la intervención de la CIA en Guatemala en 1954. Volvamos a la soberanía vista hacia adentro, es decir, la soberanía como una identidad compartida por las poblaciones, promovida por el Estado por medio de conmemoraciones. Sin embargo, la independencia del Imperio Español no suprimió las estructuras de poder heredadas del período colonial, como la estratificación social basada en la ideología racial. La consecuente marginación y exclusión de la población indígena ha persistido en toda Centroamérica. Porque Guatemala es un país, es una república bendecida. Perdón que lo diga, pero hasta la Constitución lo dice. Somos de creencia cristiana. Y el que no le guste, que se vaya a otro lado. Javier Maldonado Quiñones, el ministro de Comunicaciones de Guatemala, pronunció estas palabras un año después del Bicentenario, en un país marcado por la violencia genocida del Estado contra la población indígena. Es una postura que refleja total ignorancia. Se emitió desde una posición de privilegio y lo que busca es anular cualquier diferencia, cualquier pensamiento diferente a esa posición hegemónica en la que también participa la Iglesia Católica, podemos decir. Para Aide Valli, la insistencia en la exclusividad del cristianismo ignora que la población indígena guatemalteca tiene una cosmovisión ancestral con siglos de existencia. La población caribeña también se siente ajena a la autoridad del Estado nicaragüense y a la identidad que promueve. Para Juliet Hooker, este desencuentro remonta a 1821. O sea, ese principio del siglo XIX ha sido descrito como la edad de oro de la solidificación de la autonomía de los pueblos misquitos y criollos, porque ese es un momento en que la presencia británica oficial se había retirado de la región. Los españoles no habían logrado dominar sobre esa parte de la región hasta después de la independencia en los años 1840, cuando se vuelve a haber presencia oficial británica. Gracias a la presencia británica y a la pugna por la región, se
preservaran más tradiciones y culturas y pueblos indígenas y afrodescendientes como comunidades realmente vivas. La imposición de la soberanía nicaragüense y la salida de los británicos de la costa del Caribe solo ocurrió en la administración de José Santos Zelaya a finales del siglo XIX. Las poblaciones caribeñas preservaron una identidad propia que los mestizos del Pacífico veían como extranjera. Como nos dijo un líder misquito, cuya identidad vamos a proteger por razones de seguridad. ¿Por qué voy a celebrar una independencia de un país cuya independencia se dio cuando yo no era parte de ese país? Y más aún, ¿por qué la voy a celebrar cuando me anexaron de manera forzosa y llevamos casi 130 años de historia donde la realidad ha sido un proceso brutal de colonización interna, progresivo, extractivismo sobre nuestro territorio, limitación de nuestra autonomía, criminalización de la organización comunitaria, por ejemplo, para hacerle frente a las invasiones de colonos hoy en día, al mismo extractivismo desde el Estado? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo celebre eso? Desde finales del siglo XX tenemos un nuevo fenómeno muy centroamericano, pero lejos del Istmo. Grupos de centroamericanos de la diáspora en Estados Unidos enfrentan las mismas preguntas sobre el sentido de su identidad. Muchos están jóvenes más que nada, ¿verdad? Están preguntándose qué realmente significa la independencia. Si estamos hablando de lo presente, la independencia, cuando hablamos de centroamericanos, se habla de una identidad mestiza, donde la comunidad indígena y afro han sido excluidos desde el principio. Hay como esa crítica, ¿verdad?, a la independencia. Y más que nada hay una crítica de qué significa ser independiente ahora si todavía hay una dependencia económica. Según Stephanie Hueso, profesora de historia en la Universidad de Fordham en Nueva York, para los centroamericanos radicados en Estados Unidos, la fecha de la independencia es un momento útil para consolidar una identidad centroamericana que constituye un arma para combatir otra forma de marginación y exclusión. En este caso, no de una minoría heredera de la colonia española, sino de una mayoría anglosajona. La mayoría de centroamericanos que viven en Los Ángeles son salvadoreños, pero en los desfiles tratan de enfocarse en los 7 países de Centroamérica, incluyendo a Belice, aunque tienen una historia diferente a la independencia. Pero si hablamos en el Bronx, donde yo nací y me crié en Nueva York, las celebraciones de independencia de Centroamérica es más enfocada en la comunidad hondureña, ¿verdad? Y en eso, con la comunidad garífuna allí. Sin embargo, hay gente que todavía van, ya sean salvadoreños, guatemaltecos, costarricenses. No hay muchos costarricenses en Nueva York para hacer una presencia más grande. La música es un elemento unificador. Los desfiles de independencia son alegres y resuenan con los acordes de cumbias, y las selecciones musicales transportan un mensaje sobre la comunidad, según nos contó Stephanie. Pero las celebraciones de la independencia son un momento clave para hacer visibles a las autoridades estadounidenses las reivindicaciones de los centroamericanos como migrantes en situación precaria. En el 2019, el 15 de septiembre, en Boston, ¿verdad?, Massachusetts, los líderes salvadoreños de esa comunidad decidieron hablar con City Hall, con la alcaldía, para izar la bandera salvadoreña allí, primeramente, y también para usar ese momento para
hablar sobre el problema del TPS, que es Temporary Protected Status, el estatus temporal que tienen salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, haitianos y otras comunidades. Pero ya que la mayoría de tepecianos son salvadoreños y hondureños, casi el 80% de toda esa comunidad tepeciana son centroamericanos, querían usar ese momento de celebración para educar a la gente que no sabía sobre ese programa y también para luchar para una residencia permanente que están aún haciendo todavía en esa campaña. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo. Después de estas conversaciones sobre la independencia como soberanía hacia adentro y hacia afuera, podríamos pensar que nuestros pequeños países son impotentes en el sistema internacional. Pero para Cristina Eguizábal no es una condena, ya que hay recursos de poder para alcanzar un mayor campo de acción en la comunidad internacional. Ahora bien, la ubicación geográfica, los recursos de poder, que son los recursos económicos, la población, los niveles de educación, etcétera, de la población, o sea, van a determinar realísticamente hasta dónde va a llegar la independencia y hasta dónde esa soberanía se va a poder implementar. Y los países centroamericanos tenemos muy pocos recursos de poder porque somos pequeños, porque somos pobres en materias primas, en recursos, pobres en niveles educativos de la gente, en capital humano, y además estamos en la periferia geográfica cercana de uno de los países más poderosos del mundo desde su nacimiento, desde su independencia. Estados Unidos, 50 años después de la independencia, ya estaba diciendo: América para los americanos, eso es para nosotros, no para los otros americanos. El país centroamericano que ha sido más eficaz en cambiar esta situación de debilidad y en crear de la nada recursos de poder ha sido Costa Rica. Costa Rica, con el cuentito de que la paz y las leyes y el derecho internacional y no tenemos ejército, todo eso al fin y al cabo le da prestigio internacional, le da una marca país que hasta ahora ha funcionado muy bien. Cristina muestra un camino en el que la voluntad interna de crear sistemas políticos que dan voz a todos los habitantes proporciona una legitimidad que inspira respeto en la comunidad de naciones y constituye un recurso para ejercer la soberanía con más plenitud. Terminemos con las palabras de Aide Vali, que complementa esta visión de un futuro desde su perspectiva de mujer maya achí. Sabemos, entendemos que hay un estado, una república guatemalteca que tiene un territorio definido, que está reconocido internacionalmente, y tampoco vamos a poder divorciarnos de este estado y tampoco vamos a poder separarnos de este mundo globalizado. Pero sí es necesario que los pueblos indígenas sean reconocidos como actores políticos importantes. ¿Sería posible celebrar en el tránsito multicentenario una independencia que hacia afuera sea sinónimo de mayor soberanía frente a la comunidad internacional y hacia adentro signifique una verdadera integración social y cultural? En esa Centroamérica también habría un lugar para aquellas comunidades obligadas a escoger el camino de la diáspora. Les esperamos en el próximo episodio de Centroamérica, el presente y sus pasados, y les invitamos a dialogar con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Les saluda Héctor Lindo. Les saluda Víctor Hugo Acuña. Hasta la próxima. Este episodio fue dirigido y presentado por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Coordinación académica, Iliana Dalolio.
Música original, Manuel Monestel. Diseño de sonido y mezcla, Draxe Ramírez. Asesoría radiofónica y locuciones, Mariana Rivera. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez. Una producción de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos al Museo de la Imagen y la Palabra de El Salvador.